En esta vida seré la reina, parte 15. Más tarde apareció Isabela, furiosa porque la única que debía recibir ese título era ella y no Ariadne. Hipólito también estaba furioso y le daba la razón a su hermana. Además, según él, la propagación de la peste fue obra de Ariadne. De pronto el cardenal que los escuchaba les decía que se callen, que ya se había imaginado de que ellos dos estarían hablando mal de Ariadne. Isabela, haciéndose la víctima, le decía que aunque él no le preste atención a ella, no debe pasar por alto lo que le están haciendo a Hipólito. Pero el cardenal les decía que si ellos se hubieran comportado, quizás los tomaría en cuenta, en vez de estar conspirando y hablando mal de su hermana. Es por eso que ya no puede confiar en ellos. Hipólito estaba furioso, porque en pocas palabras su padre le estaba diciendo que si quiere heredar la familia debía competir con Ariadne. Antes de marcharse, el cardenal le dijo a Hipólito que si él realmente desea obtener quizá alguna migaja, debería aprender a comportarse y tratar mejor a Ariadne. Todo esto había ocurrido porque el cardenal había hablado con el encargado del imperio, que le había dicho que no se preocupe por nada porque ya muy pronto habrán buenas noticias para su segunda hija, ya que el rey desea ser muy generoso con ellos, por lo que solo debe esperar y comportarse. El cardenal sabía perfectamente que sea lo que sea que tenga planeado el rey, Ariadne seguirá teniendo más reconocimientos, por lo que esperaba que tanto Isabela como Hipólito se pongan las pilas. Hace unas semanas, en el palacio del rey, este estaba furioso porque Ariadne lo desafió. Además, rechazó entregarle el grano, y por eso a este loco hombre se le ocurrió una idea, según él, fantástica, que a su consejero privado le parecía una catástrofe, pero para este rey era un golpe bajo para matar dos pájaros de un solo tiro. Aunque hoy, en el centro de Socorro Rambouillet, Ariadne ya había ido para tomar posesión de su título. Albani, quien era el administrador de ese centro, le daba la bienvenida, y Ariadne, que sabía perfectamente que la antigua administradora de este centro era la reina, le comentaba que de seguro la reina tuvo una oficina y que desea ahora usarla ella. Albani, aunque estaba un poco nervioso, aceptó sin dudar la petición de la nueva administradora. Al llegar a la oficina, Ariadne por un momento vio a la reina sentada en esa mesa y con su dulce mirar mirándola fijamente. Albani le comentaba que esa habitación era fría y que no tenía calefacción. Además, es muy pequeña. Pero para Ariadne era extraña la construcción de este lugar y le parecía que había algo diferente. En especial, lo que le llamaba más la atención era una pintura que estaba colgada en la pared. Ariadne, como primer paso en su trabajo, le pidió al administrador que le entregue los registros de finanzas. Y esto sí que puso nervioso al hombre. Pero Ariadne le comentaba que los necesita para hacer una reestructuración y asegurar la sostenibilidad del centro, aunque en realidad ella sabía que este hombre siempre había estado haciendo lo que se le daba la gana. Y quizás por eso es que se siente tan incómodo. O quizás es que él ha robado algo. Albani de pronto le preguntaba qué opina sobre él, y ella simplemente le dijo que creía que es una buena persona. Tras escuchar esto, Albani sin dudar se marchó, pero ya Ariadne quedó con la duda de que este hombre estaba ocultando algo. Horas después, Ariadne se encargó de revisar cada libro de contabilidad y conforme más los revisaba, las cuentas y cálculos no cuadraban, porque habían faltantes de dinero y eran cantidades enormes. Y por el supuesto maquillaje, se daba cuenta de que el registro había sido fabricado y que alguien está malversando fondos, así que sin dudarlo pidió que llamen a Albani, porque necesita hablar con él. A los pocos minutos ya aparecía frente a ella y Ariadne sin rodeos le preguntaba quién ha malversado los fondos del centro de socorro. ¿Acaso fue él? Ya que la cantidad que habían sustraído era enorme. Le preguntaba cómo se sentía al robarle a los pobres y traicionar la confianza de la reina. Albani estaba tan nervioso, pero de pronto le dijo que ella tiene razón en todo lo que le ha dicho. Pero hay algo que no es cierto. Él no podría sacar esa cantidad sin la aprobación de alguien mucho más alto que él. Y tampoco podría hacerlo sin la aprobación de su majestad. Ariadne se quedó en shock, y Albani le comentó que durante los últimos 10 años, el centro de ayuda ha estado escatimando presupuestos que recibía del palacio, formando un fondo para sobornos, y que todo eso fue bajo las órdenes de la difunta reina Margarita. Ariadne quedó en shock con esta confesión.
Minutos después, Ariadne trataba de asimilar lo que había escuchado, y aunque pensaba que quizás el administrador mentía, sabía que en sus palabras no había ni un rastro de miedo, además de que todas las pruebas que le habían presentado eran verdaderas. Así que la única explicación que había es que su majestad utiliza todos esos valores o comida de los pobres para su propio beneficio, y que se hizo de la vista gorda mientras ellos morían de hambre, aunque seguía sin entender cómo pudo haber hecho eso. Sí, Margarita se decía a sí misma que es la madre de la nación y que amaba la vida de las personas. Ariadne trataba de atar cabos sueltos para saber cuál fue el verdadero motivo por el cual la reina robó, pero pronto se dio cuenta de que quizás en realidad la reina lo único que quería era tener fondos para poder usarlos libremente, sin que el rey se dé cuenta. Ariadne de pronto se dio cuenta de la pintura que había en la pared, y tras quitarla entró como en una entrada secreta. Rápidamente le pidió a Giuseppe que le traiga una hacha para abrirla. Por otro lado, el rey se encontraba con su hombre de confianza, quien le estaba preguntando si acaso él piensa enviarle refuerzos al príncipe Alfonso, pero este rey le decía que no lo hará, ya que Alfonso ni siquiera se había dignado en escribirle, por lo que eso significa que está desafiándolo y que no lo respeta. Por tal motivo no le brindará ayuda, además de que era la viva imagen de su madre, ambos arrogantes y con una rectitud creyéndose los mejores. El rey ya estaba harto de que ellos siempre sean los que quieren hacerlo correcto, y por eso quería darle un escarmiento a Alfonso para que aprenda que todo lo correcto no es bueno. Pero ahora lo que más le importaba era enviar el segundo decreto a la familia Di Mare. Días más tarde, después de que Ariadne encontrara la caja fuerte, trató de buscar en todos los libros que tenía la reina para saber si podía conseguir la contraseña, pero era un código de 17 letras muy difícil de descifrar. Aunque ella estaba decidida a obtener los resultados deseados, tras poner unas letras se dio cuenta de que algunas coincidían con el nombre de Alfonso, pero faltaba el resto. Pero al notar que parte de la clave era el nombre de Alfonso, puede significar que quizás la reina ya sabía lo que iba a suceder, que un día el rey dejaría sin su apoyo a Alfonso, y por eso tenía guardada esas reservas para entregárselas a Alfonso. Pero por más que intentó descifrar el resto de la contraseña, no pudo, y ya más tarde ella se encontraba frustrada. Giuseppe llegaba para comentarle que él ya se retiraba a casa a cenar, ya que su madre siempre lo espera con la cena, además de que ella aún lo llama mi pequeño. Estas palabras dejaron pensativa a Ariadne, quien sin dudarlo pensó que quizás esa sea la segunda parte de la clave. Tras ponerla en la bóveda, logró abrirla, y ahí se encontraban unas bolsas cubiertas de dinero. Ahí estaba todo el fondo oculto que había sido malversado, y una carta dirigida a Alfonso. Ariadne le pidió a Giuseppe que vigile que nadie entre hasta que ella termine, y así lo hizo. Ariadne empezó a leer la carta, en donde le explicaba claramente el por qué había hecho eso. La reina le decía a su hijo que esperaba que nunca tenga que leer esa carta, más bien deseaba poder entregarle ese dinero con sus propias manos, o si era posible que él nunca lo necesite, porque ella es una madre pecadora, quien, cegada por el miedo de que algo malo le suceda a su hijo, decidió matar de hambre a muchos enfermos y débiles, una decisión que a cualquier madre la haría temblar. Pero que una reina haga eso es un pecado imperdonable. Sin embargo, lo único que ella quería era proteger a su pequeño hijo. En esa carta le comentaba que ella había decidido deliberadamente no tener otro hijo con el rey, porque sabía que si había un segundo hijo, conociendo la naturaleza del rey, solo uno de ellos podría ser el heredero, y habría una rivalidad despiadada, una batalla en donde uno de los dos tendría que ser el vencedor, ya que al rey no le importaba nada más que el poder. Y eso se había dado cuenta cuando ella fue envenenada, porque no le importó si ella vivía o moría, ya que justo antes de ser envenenada, todas las personas encargadas de las comidas fueron reemplazadas por leales ayudantes de Gálico. El rey simplemente, al ver esto, se hizo de la vista gorda, porque no le importaba nada que tenga que ver con la reina. Ariadne con esta carta se daba cuenta de que Rubina había intentado matar a la reina, y que el rey simplemente se hizo de la vista gorda, y por eso la reina había tomado esa decisión de malversar los fondos para asegurar el futuro de su pequeño Alfonso. Y aunque a los ojos de todos esto era un pecado, Ariadne no podía juzgar a la reina, porque ella también se sentía una pecadora después de lo que había ocurrido en su vida pasada, así que no podía condenarla. Lo que sí podía hacer era sacar adelante el centro de socorro y asumir la responsabilidad hasta el final, para así poder expiar los pecados de su majestad en su lugar. Y en cuanto al dinero que le había dejado para Alfonso, lo enviaría a sus manos.
Días después Ariadne contabilizó todo lo que estaba guardado en la caja fuerte, y era la cantidad exacta que faltaba en el libro de contabilidad. Con todo ese dinero, Alfonso no tendría ninguna dificultad durante el resto de la guerra, y podría alimentar a todos los soldados e incluso dotarlos de armas mejores. Pero solo había un problema, y era en quién podía confiar para enviarle ese dinero, ya que en el reino nadie era confiable, a excepción de una persona que sabía que no se dejaría sobornar por nadie, y en la que ella confía mucho. Un poco más tarde, Ariadne citó a Rafael, ya que él es la persona en la que más confía. Cuando le comentó de que quería enviarle fondos a Alfonso hacia donde él se encontraba en la guerra, Rafael se sorprendió mucho. Pero para ella, él y Ariadne son las únicas personas en las que por ahora Alfonso puede confiar. Y más porque Rafael es el mejor amigo de Alfonso, aunque en el fondo Rafael se sentía mal porque claramente Ariadne lo estaba poniendo a prueba entre la amistad y ella. Pero Rafael ya tenía decidido a quién quería, y es a ella. Así que accedía a la petición. Sabía perfectamente que Alfonso podría volver de la guerra, y cuando regrese ellos dos se volverán a unir, y él quedaría con el corazón roto. Rafael estuvo a punto de negarse, pero no pudo. Más bien le preguntaba que cuánta es la cantidad que enviaría, y eran como 10,000 ducatos de oro. Así Ariadne le dio todas las indicaciones para que pueda llegar a este lugar en donde se encontraba Alfonso. Rafael le decía que ella había hablado como si todo fuera fácil, pero Ariadne se daba cuenta de que se había precipitado. Rafael en el fondo no quería que Alfonso regrese porque la perdería a ella, pero al ver sus ojos puros e inocentes, los cuales lo veían como tan solo un amigo, lo hacían fantasear de que quizás, si él la besa, podría ganarse su corazón, pero también sabía que si lo hacía podría perderla para siempre. Y como dado que frente a ella él siempre es débil, terminó aceptando la petición de Ariadne, porque prefería tenerla aunque sea de amiga, antes que perderla. Ariadne estaba feliz porque Rafael aceptó, mientras que él se sentía como un cobarde que no se atreve a confesar sus sentimientos. Al poco rato ya preparaban todo, y Rafael le preguntaba a Ariadne si también espera que él lo traiga de regreso a Alfonso, pero eso ella no lo deseaba. No podía traerlo porque entonces Alfonso volvería a estar confinado en el castillo, persiguiendo los sueños que sus padres eligieron para él. Nunca se había valido por sí mismo, siempre recorrió un camino que no era de él, y viajar al reino de Gálico fue el primer paso que dio para alcanzar una meta en la cual él se había fijado, y aunque lo echaba tanto de menos no podía cortarle sus alas. Más bien quería que él persiga lo que su corazón desee, porque por encima de todo estaba la promesa que ella un día le hizo, y aunque no fue un voto de amor eterno, le juró convertirse en su espada, y ella lo hará. De pronto Sancha entraba a toda prisa, comunicándole a Ariadne que había un nuevo decreto emitido por su majestad. A las pocas horas Ariadne fue nombrada condesa del reino de Etruscana. Este era un título muy prestigioso, que al cardenal obviamente lo llenó de felicidad, porque ahora sí la familia Di Mare es una casa noble establecida en la capital, y con el título de condesa incluso sus otros hijos podrían beneficiarse de eso. Pero también sabía que al ser ella una condesa, tratarán de seducirla para despojarla de ese poder, y se preguntaba si es que ella sería capaz de defenderlo. Ariadne recibía todo tipo de regalos entre joyas, vestidos y zapatos, haciendo que Isabela se ponga muy celosa, porque según ella es quien merecía tener todo eso. Pero había un decreto más, en la cual Ariadne no podía negarse. Por otro lado, en el palacio de Rubina, esta loca corría desesperada a buscar a su hijo Cesare para comunicarle la nueva locura que había hecho su padre y que tiene que detenerlo. Le decía que el rey había decidido tomar una nueva reina. Cesare le decía que ¿qué esperaba? ¿Acaso pensó que él dejaría el trono de la reina vacío para siempre? Pero lo que Rubina le dijo lo dejó asombrado, porque le dijo que la nueva futura reina es Ariadne Di Mare, que incluso hoy se inauguró la Sala del Sol, en donde se promulgará el decreto real. Cesare, con una sonrisa de satisfacción, le decía que quizás eso sea lo mejor, y vistiéndose rápidamente le dijo a su madre que se quede en la casa, y que si todo sale bien, las cosas volverán a su rumbo, y sin decirle nada más se marchó apresurado hacia el castillo del rey.
Mientras tanto, ya en la sala del sol, el rey esperaba a su futura esposa, Ariadne. Esta había sido la trampa que él le había tendido a Ariadne, luego de que ella se negara a entregarle el trigo. Así que este malvado había decidido convertirse en el marido de ella para así poder contar con el apoyo de los plebeyos. Y con todo el poder que obtenga de ese matrimonio, ni siquiera los señores locales podrían pasar por encima de él. Y esto lo emocionaba, porque tendría mucho más poder del que ya tiene. Pensaba que domesticarla sería algo muy fácil, y era un reto bastante interesante, porque no solo tendría una mujer joven, sino que también muchas riquezas con ella. Pero con lo que no contaba es que alguien iba a llegar a impedir su boda. Cesare, quien abriendo las puertas de par en par, entró a la sala del sol, pensando en todas las veces que Ariadne lo rechazó y lo trató mal. Ella había herido su orgullo, y por eso había jurado que nunca volvería a mirarla, pero de repente todo cambió, y por eso le decía al rey que estaba ahí para detener el matrimonio con ella. El rey le decía que de seguro él fue enviado por Rubina, y que no tiene ningún poder para arruinar este día. Pero de pronto Cesare llamó a sus guardias, los cuales detuvieron al emperador. El rey, muy molesto, le decía que cómo se atreve a tocar el cuerpo de su majestad, que eso es algo que lamentará. Pero Cesare, que no le tenía miedo a nada, al ver el decreto matrimonial del rey con Ariadne, le dijo al rey que cambie ese nombre por el de él. Y aunque el rey no quiso, a fuerzas le hizo poner en ese certificado su nombre. Con esto ya se encontraba feliz, pero el rey le decía que lo que estaba haciendo era un golpe de estado. Pero de pronto Cesare, sacando su espada, atravesó a uno de los guardias y le dijo que el hombre que se atrevió a poner las manos encima del cuerpo de su majestad ya había sido castigado, pero que le sirva de ejemplo que no debe tocarlo. Pero no debería decir que esto es un golpe de estado, porque no había ningún herido y aparte el culpable ya estaba muerto. Además, el rey no había sufrido daño alguno. Cesare, tras conseguir lo que buscaba, feliz, les decía a todos que era hora de continuar con los preparativos para una ceremonia. Y así aparecía Ariadne, quien se encontraba sorprendida al verlo ahí cubierto de sangre. Cesare, con su cara malvada, le daba la bienvenida a su futura esposa. Ariadne estaba muy consternada. Le preguntaba qué es lo que había hecho al ver tantos cuerpos en el piso, pero él no le dio explicaciones, simplemente la tomó de la mano y la sacó del castillo. Mientras caminaban, Ariadne se dio cuenta de que en el decreto constaba que el rey había decretado que Cesare y ella se casaran. Cesare le decía que esta vez era él quien la estaba salvando. El rey tomó ese decreto y lo quemó, pensando que así podría detener a Cesare, pero fue todo lo contrario. Cesare se dirigió ante todos diciéndoles que el compromiso entre ellos se había terminado y que se aseguren de correr la voz por todo el reino. Y en un descuido le plantó un beso a Ariadne, no en la boca sino en la mejilla, dejando muy sorprendida a Ariadne. Al final Cesare se llevó a Ariadne, porque ahora, ante todos los presentes, ellos dos están comprometidos. Y aunque a Ariadne no le gustaba estar cerca de él, no tenía opción. Era ser la prometida del duque o ser la prometida del rey. Todo este alboroto había sido planeado por ellos con anticipación. Cesare se estaba tomando muy en serio su papel de prometido, por lo que bromeaba con Ariadne. Aunque en eso, al verla tan seria, le preguntaba si lo odiaba. Quizás debe ser por su pasado. Le decía que solo había sido un tonto, que porque estaba soltero iba de un lugar a otro, pero al estar en un compromiso, él es leal. Y le decía que él es tan sincero que incluso estaría dispuesto a arriesgar su vida por salvarla, y que hará todo lo que esté en sus manos para que ella pueda confiar en él. Ante esto, Ariadne se sentía más incómoda junto a él. Por otro lado, Rafael, junto a una caravana, se dirigían hacia los territorios en donde se encontraba Alfonso, y como ya hace tanto tiempo que no viajaba, el sol lo estaba agotando mucho, pero el sacrificio valía la pena porque con tan solo ver sonreír a Ariadne era todo lo que lo mantenía en pie. Tras largas horas, por fin llegó al territorio donde se encontraba Alfonso. Solicitó una audiencia con él como un enviado de la Santa Sede, y así se presentó ante el comandante supremo de la Tercera Cruzada, Jules de Bourg. Rafael le comentó que el motivo de su visita era para entregarle fondos para la guerra al príncipe Alfonso, heredero de su reino. El comandante se sorprendió mucho porque durante todo este tiempo había sido ignorado por el rey, pero ahora de repente aparecían fondos y había algo que no le agradaba. Pensaba que quizás era una espía del enemigo, y como ya Ariadne lo había prevenido, Rafael estaba bien preparado. Incluso tenía una nota que afirmaba que todo venía de la Santa Sede como donación en apoyo al príncipe Alfonso. Tras ver esa nota, al comandante no le quedó dudas y le comentó que Alfonso llegará en cualquier momento. Y hablando del rey de Roma, ese bombón que se asoma.
aparecía ante los ojos de Rafael. Alfonso, con su cabello largo y sus ojos azul cielo, feliz, fue a saludar a su amigo íntimo. Tras conversar un buen rato, Rafael le preguntaba qué era toda esa gente, si acaso él los está manteniendo a todos. Alfonso le dijo que aunque era difícil, se las arreglaba para mantenerlos en pie, ya que últimamente no sabe si es un comandante de unidad o un cazarrecompensas. Rafael se daba cuenta de lo mucho que había cambiado Alfonso y le decía que los tiempos difíciles para él habían terminado, porque la ayuda había llegado con una cantidad de 10.000 ducatos. Alfonso estaba feliz y Rafael estuvo a punto de contarle que esos fondos habían sido enviados por Ariadne, pero no pudo, porque justo en ese momento uno de los caballeros llegó a informarle que hay una orden de la tienda del comandante supremo, que han habido actividades sospechosas en la cercanía y que los necesitaban de inmediato. Alfonso, sin dudarlo, preparó su casco para marcharse, pidiéndole a Rafael que lo espere para poder platicar un poco, porque quería saber muchas cosas, y una de ellas era sobre su amada Ariadne. Rafael, al verlo, se daba cuenta de que él ya no era el mismo. Se había convertido en el sol que brillaba al amanecer, un verdadero rey, al que Ariadne echa mucho de menos. Ay, pobre Rafael. Por otro lado, Cesare aparecía con flores para impresionar a Ariadne, pero ella no le prestaba ni la más mínima atención, y más bien lo regañaba por haber pasado a la casa sin permiso. Y aunque parecían ser la pareja perfecta, obviamente sabían que todo era planeado. Isabela, que los observaba desde las alturas, estaba furiosa porque ella quería estar en el lugar de Ariadne. También estaba molesta con Cesare porque a la primera que cortejó fue a ella y luego cambió por su hermana. Eso la molestaba tanto y de pronto se dio cuenta de que no había nadie en casa, ni tampoco la sirvienta de confianza de Ariadne, así que vio la oportunidad perfecta para ir a la habitación de Ariadne. Mientras tanto, Cesare ya había preparado un caballo para montar junto a Ariadne, pero se quedó con los churros hechos, porque ella pidió que le prepararan un carruaje para viajar sola, y que Cesare viaje con Leopold. Pobre cosita fea, se le dañó su plan. Al poco rato ya llegaron a la villa de Cesare, y aunque había preparado una cena como si fuera una cita, para Ariadne solo era una visita de negocios, ya que ella quería saber cómo estaba progresando el plan. Cesare le comentó que todo va conforme a lo planeado. Ariadne ya había tenido todo planeado sigilosamente y estaba saliendo a la perfección, pues muy pronto Cesare será despojado de su cargo como comandante. Y tras escuchar esto, sabía que su madre se pondrá a llorar. Ariadne también le había dicho a Cesare que haga que su madre difunda el rumor por todas partes de que hubo una disputa entre su majestad y la duquesa Rubina, y que él, como su hijo, había intervenido y se enfrentó al rey, causándole un pequeño revuelo en el palacio, ya que por nada del mundo deberían enterarse del suceso que se había dado, todo por una mujer, así que tenía que presentar este acto como algo noble de una devoción filial hacia su madre. Incluso el compromiso de ellos dos ya había estado planificado. Cesare le comentaba que tal como ella lo había dicho, su madre ya difundió por todas partes que su hijo la defendió. Cesare, acercándose a Ariadne, le decía que también los comentarios se dicen que el rey había valorado la lealtad de él y por eso le había concertado su compromiso con la mejor novia de San Carlo, o sea, ella. Pero estas palabras no le daban nadita de emoción a Ariadne. Lo único que ella quería es que Cesare se encargue de que todos los elogios lleguen a oídos del rey y que lo impidan actuar de forma impulsiva y romper el decreto. Por otro lado, en el territorio de guerra, Rafael esperaba a Alfonso. Rafael le preguntaba a Elco si el príncipe regresará a Etruscán, pero este le comentó que él no lo hará, porque tiene muchas bocas que alimentar y no regresará hasta que se asegure de que todos sus subordinados estén bien. Incluso ahora lo llaman el caballero invicto, por la gloria que tiene de las batallas. Incluso ganó aquellas que no se podían ganar. De pronto, uno de los ayudantes le comentó a Rafael que ya era hora de marcharse, porque si pierde ese barco tendrá que retrasarse indefinidamente. Rafael, sin tener más opción, antes de irse le pidió a Elco que le entregue una carta a Alfonso, y obviamente Elco sabía de quién provenía esa carta. Tras marcharse Elco, leyó la carta de Ariadne y enfureció, maldiciéndola. Y obviamente este no le iba a entregar la carta, porque de seguro al verla Alfonso querría regresar junto a ella, y eso no lo podía permitir. Pensaba que ella es una víbora seductora, que lo alejará de la victoria, que lo único que ella intenta es arruinar al héroe legítimo de la Guerra Santa, y como él estaba a cargo de protegerlo, no iba a permitir que ella se salga con la suya, y que lo seduzca con su encanto. Así que tomó la carta y la quemó.
Al poco rato aparecía Alfonso, cansado de la guerra. Le preguntaba dónde está Rafael, pero Elko le dijo que él se había ido después del mediodía. Le preguntaba si es que había dejado alguna carta o mensaje, pero Elko lo negó. Simplemente le dijo que le dejó un mensaje de buena suerte y salud, que hiciera todo lo posible para que regrese sano y salvo. Alfonso, que creía ciegamente en su caballero de confianza, no dudó de sus palabras, pero de pronto uno de sus caballeros le comentó que había llegado una carta para él y que las había dejado en el escritorio. Elko se molestó muchísimo porque pensó que era otra carta de la bruja de Ariadne, y eso sería muy malo. Al poco rato Alfonso iba a leer las cartas, pero Elko le puso la excusa de que no lo haga, diciéndole que vaya a lavarse primero, que debe estar muy cansado y que luego puede leerlas. Aunque Alfonso hizo caso omiso y empezó a verlas. La primera era sobre los fondos que Rafael entregó. La otra carta provenía de una persona indeseada, y Alfonso le pidió a Elko que se marchara. Tras quedarse solo, empezó a leer la carta que le había mandado la bruja de Larisa, en donde le contaba que su antigua amante ahora está comprometida con su medio hermano Cesare. Al parecer te han traicionado. También le dijo que Ariadne había organizado todo para convertirse en condesa y que ahora de seguro lo va a abandonar a él, ya que en la Sala del Sol se abrió una ceremonia de compromiso entre su medio hermano Cesare y Ariadne, y le pedía que ahora que él se ha quedado solo y su fama estaba creciendo, era hora de que regrese junto a ella. Alfonso sabía que Larisa era una mentirosa y nuevamente estaba difamando a Ariadne, pero había algo que quizás sea verdad. Se puso tan mal porque ya estaba empezando a creer que de verdad su amada lo había traicionado y lo había dejado de querer, que incluso está comprometida con otro porque ya no lo ama. Mientras tanto, en la mansión de Ariadne, Isabela entró a la habitación para ver si podía encontrar algo que le ayudara a derribarla. Isabela abrió un cajón, pero solo encontraba cuadernos de contabilidad, hasta que en eso encontró una carta que ella le había escrito a Alfonso. Y aunque al principio no le prestaba mucha atención, después se dio cuenta de que esa carta había sido escrita justo después de que se comprometiera con Cesare. Según Isabela, había encontrado algo que le sería de gran utilidad para poder destruir a su hermana. Por otro lado, el rey se encontraba furioso y sin ánimos de nada después de lo que había ocurrido. A este hombre ni siquiera le importaban los asuntos del reino ni los fondos que había recaudado. Se molestaba tanto al ver que todos los nobles lo veían como un anciano patético al que su propio hijo le robó una mujer. Sin embargo, su sirviente le decía que ese asunto no se ha difundido en la alta sociedad. Al contrario, lo alaban a él por haberle dado su favor a Cesare. Pero el rey le dijo que de ahora en adelante el título de comandante será retirado a Cesare. Obviamente, el rey se estaba vengando por haberle quitado su minita de oro. Y un poco más tarde, Cesare visitaba a Ariadne para comentarle que ya fue removido de su título de comandante. Y aunque no había sido algo que él deseaba, ya se había acostumbrado. Y eso lo tenía un poco mal. Pero Ariadne le decía que no tiene por qué preocuparse, porque todo saldrá bien. Ariadne también sabía que todo estaba yendo conforme a lo planeado, lo que significa que el rey ya ha comenzado su venganza. Así que como él la había salvado, ahora ella esta vez le devolverá ese favor, porque no desea tener deudas con él. Cesare, con lágrimas en los ojos, le decía si acaso ella lo odia, y Ariadne le dijo que sí, lo odia por lo débil que es y por lo orgulloso, porque nunca le gusta admitir su derrota, porque persigue a las mujeres e incluso odia su extravagancia y la afición que tiene por la bebida. Pero lo que más ella odiaba era que en el pasado no correspondió el amor que ella le dio. Aunque en eso, Cesare la besó, y en la boca. Tras hacerlo le pedí a Ariadne que no lo odie. Volvió a besarla y Ari no pudo separarse. Tras eso Cesare le dijo lo mucho que la necesita. Ella lo hace una mejor persona. Incluso juraba dejar de beber, cortar lazos con sus amigos raros. Y en cuanto a las mujeres, todo terminaba con ella. Ya no necesita a nadie más, mientras la tenga a ella. Y así entre llantos le dijo que hará lo que sea. Así que no me abandones, por favor. Ari con esto recordaba los insultos que recibía de él en su vida pasada, pero siempre deseó esto, y hoy simplemente no sabía qué decir. Estaba por hablar cuando en eso, un caballero le informaba a Cesare, el famoso duque pisciano, que el ejército de su majestad, la Guardia Real, estaba rodeando la mansión. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!